Bueno, buenas noches. Sé que ya empezó la transmisión, así que quiero bendecirlos y decirles que muy contentos de poder estar con ustedes en este momento. Vamos a esperar a que las personas empiecen a conectar para dar inicio al servicio. Permítanme un segundito. Voy a mandar el link para todos ustedes. Entonces espero que estén ahí muy tranquilitos y espero que esta noche la podamos disfrutar. Un tiempo especial, un tiempo de bendición, una palabra que seguramente va a ser de gran alegría y de gran ministración, sobre todo para cada uno de los que estamos conectados, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos mandando el link. Ok. Bueno, como me ven, hoy toco con Ruana porque estamos con el cuidado de la tos. Entonces les pido que me excusen la pinta es lo de menos, dicen por ahí, así que la pinta es porque queremos estar bien, porque queremos estar cuidados para poder transmitir este tiempo y que sea una gran bendición. Saludo a Miladis, espero que estés con tu esposo, con Paulita, con el niño, Dios los bendiga. Luz Dari, qué bueno tenerte con nosotros una vez más, espero que te esté yendo muy bien en todo lo que estás haciendo. Mi Vani, Dios te bendiga, sé que estás con Yolita, sé que estás con Matías, así que te bendigo. Y Esperanza Cardoso, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros en esta noche. Esmeralda, Dios te bendiga. Bienvenidas a todas ustedes porque solo veo ahorita mujeres. Y espero que hoy sea un tiempo muy especial y que podamos recibir esa palabra y que podamos seguir creyendo en el Señor, en lo que Él está haciendo, la manera como Él se está manifestando y todo lo que está haciendo. A Yuri, pensé en tu hermana Yuri, Dios te bendiga y espero que también puedas disfrutar de este tiempo de palabra. Eliansi, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros, espero que estés con Giancarlo, con tus niños. A Yani, mi esposita que está en la otra habitación, también muy pendiente de cuidar al pastor y de alcanzarle todas las cositas para cuidarles a todos que está ahí como molestando. Entonces, estamos esperando que más personas se conecten para dar inicio. 8:30 en punto lo vamos a hacer. Luchito, buenas noches, estamos orando por Miguel, estamos creyendo en el milagro que Dios va a hacer sobre la vida. Así que es Santi, buenas noches. Nancy, Tícora, Andrea, Juan David, buenas noches. Qué bueno tenerlos. A Naya, qué bueno que estés, Naya, espero que estés con Emma. Emma, te extrañamos y esperamos que estés bien. Claudita, buenas noches, Dios te bendiga. Yadira, buenas noches, qué bueno que estés con nosotros. Señor Pineda, con doña Satu, con Zaira, con don Samuel, Dios te bendiga, qué bueno tenerlos acá en esta conexión. A Tatiana Guevara, espero que estés con Oscar y que Dios te bendiga. César Quesada, buenas noches, Cecitar, ¿cómo estás? Espero que ya estés bien y que estés fortalecido en el Señor. Mi Marisol, con Marquito, buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos con nosotros y qué bueno poder compartir este tiempo de bendición. Carelis, buenas noches, Carelis, Dios te bendiga. No sé si estás con mi suegra, pero entonces si estás con ella, un saludo a mi suegra y si no, le mandas el saludo, por favor. Don Benjamín, con Martica, con Tatis, con Lorena, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos acá. Estelita, con Edgar, con Paulita, con Nicolás, la señora Elvia, también nos alegra mucho que podamos estar compartiendo esta noche y poder disfrutar. Saturia, Julio Rojas, Marta Soler y bueno, todos los que se están conectando y los que se van a venir conectando a lo largo de la noche. Por ahí también a Zaira, Janet Pineda con Jorgito. Esta mañana, perdón, los vi muy diligentes en el tiempo de la oración y sé que fue un tiempo muy bonito, muy especial para cada uno de nosotros el haber compartido ese tiempo de bendición. Bueno, tengo que confesarles un pecado y sé que me van a llover regaños y de todo por todos lados, pero les tengo que confesar el pecado para que no se asusten. Resulta que tengo tos
pero no es porque esté enfermo otra vez y porque me recaí, sino más bien porque cometí una imprudencia. En la tarde tenía un poco de sed y entonces me tomé un vaso de yogur frío. Oiga, fue lo peor, claro, estoy tomando solamente medicamentos calientes, jugo de naranja caliente, agua de panela caliente, propóleo, bueno, todo lo que me han dado lo he estado tomando y me tomé perdón, el yogur frío y me sentó mal, así que por favor, no estoy enfermo, estoy bien, pero otra vez me volvió la alergia, pero por mi culpa, por cabezón, o sea que si me van a regañar, por favor, no tan duro, porque yo sé que ustedes me quieren cuidar, pero fue culpa mía entonces, pero estamos bien, gracias a Dios. Doctora Cata, Dios te bendiga. Alvarito Marín, Marlene Velázquez, buenas noches. Mi Santi, espero que estés bien, que ya estés mejor de tu gripa. Y saludo también a Alejita, que creo que debe estar por ahí también con don Mateo, ¿de acuerdo? Eh, listo. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que nos permita en esta noche predicar y vuelvo y les digo, excúsenme en la tos, no estoy enfermo nuevamente, cometí una imprudencia en esta tarde y me tomé un vaso de yogur frío y Amparito me lo había advertido, me ha dicho, no tome nada frío, pastor, y no fue no por no hacer caso, sino se me olvidó, se me pasó y cuando ya me lo tomé y empecé a sentir la tos fue la que caí en cuenta. Así que esperamos cuidarnos y estar bien. Arby, buenas noches. Saturia, buenas noches. Arby, qué bueno tenerte acá. Y don Wilmar González desde la casita con la esposita y con el hijo, nos alegra tenerlos. Vamos a orar para iniciar este tiempo, ¿les parece? Padre del cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar acá reunidos, por cada persona, por cada familia que se ha unido, Señor, que se ha conectado. Te pedimos, Dios, que sea un tiempo especial y que tu palabra hoy sea de bendición para nuestras vidas, que podamos adorarte, bendecirte y honrarte a ti, Señor. Queremos, Padre, declarar que tú eres bueno, que tú eres santo y que tú eres maravilloso, Dios. En esta noche nos presentamos delante de ti como tus hijos y hoy, noche de servicio, queremos, Padre, que sea tu palabra ministrando nuestras vidas, Señor, y entrando, Señor, en un tiempo nuevo de bendición, de gracia y de amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y clamando, Señor, en el final del servicio seguramente lo haremos una vez más, pero clamando por todas aquellas personas que están, Señor, en este momento necesitando nuestra oración por su salud, Señor. Colocamos una vez más la vida de Wilmar, Señor, la vida de Miguel Páez, Señor, la vida, Señor, de César Quesada, la vida de Santi, Señor, delante tuyo, la vida de Fernando, Padre, y oramos por todos aquellos que tienen síntomas de gripa, malestar, Señor, situaciones de diferente índole, Dios, para que tú seas obrando conforme a tus riquezas en gloria en cada vida y en cada corazón, Señor. Hoy declaramos que tú eres quien tiene el control, que tú eres quien tiene la autoridad y que tú traerás esa sanidad y esa restauración perfecta a cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me alegra también saludar a Betty, a Esperanza Huesa, a Olguita, con sus familias, con las personas que estén mirando. Perdón, y esperamos que sea un tiempo de bendición. Lucy, Dios te bendiga, espero que estés bien y que Dios te guarde, que Dios te cuide y te bendiga. Y lo mismo Alexandra Núñez, ¿de acuerdo? Bueno, un sorbito de agua panela e iniciamos. Y ayer empezamos un tema que para mí es bien importante y es como el entender cómo yo no me, o nosotros, o sea, digo yo en sentido de, estoy hablando por cada uno de los que estamos acá, no podemos dejarnos dominar por el miedo ni por la angustia, sino que tenemos que seguir adelante en lo que Dios quiere. Y hoy en la noche del servicio yo quiero compartir una palabra a la cual he colocado como título, no al miedo, sí a la acción. No al miedo, sí a la acción. Y ese texto, ese título se lo coloco porque obviamente no significa que nosotros no tengamos esa precaución. O sea, cuando decimos que no al miedo, no estamos diciendo que seamos temerarios, sino estamos diciendo más bien que seamos personas responsables en cuanto a cuidarnos, en cuanto a estar con las cosas que tenemos que estar, pero sin dejarnos vencer del miedo, sin dejar que el pánico, que el desánimo, que el cansancio, que la fatiga
sea la que nos gane y la que nos domine, sino que tenemos que seguir adelante en lo que Dios quiere. Por eso el texto que estamos tomando como base para esta semana está en Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y creo que es un texto bastante claro, bastante contundente en cuanto a lo que Dios quiere con nosotros. Don Fernando Aguirre, qué bueno tenerte con nosotros, Dios te bendiga, un saludo muy, muy, muy especial. Sé que no estás en Bogotá, sino desde Cali, dice ahí, Dios te bendiga. Giancarlo también, buenas noches. Eugenia, buenas noches, y Edwin. Entonces acá yo quiero entender que así como dice la palabra, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces tenemos que entender que, lo decíamos anoche, no es nuestra lucha, no es en nuestra capacidad, no soy el súper valiente que voy a enfrentar esto, porque seguramente voy a salir lastimado si voy a mis fuerzas, si voy a mi propia capacidad, porque el enemigo que estamos enfrentando es delicado, es fuerte, es invisible, y tenemos que tener la dirección y la gracia de parte del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, en ese sentido, entonces nosotros necesitamos, en lugar de permitir que haya miedo, es fortalecer nuestro corazón reconociendo que nuestra mayor fortaleza siempre será el Señor. O sea, que Él es el que va delante nuestro, que Él es el que va delante de nuestra vida. Y yo quiero decirles algo, es necesario, perdón, y a eso apunta el mensaje en esta noche, que nosotros entendamos qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Porque hace 2 meses tal vez, yo predicaba un domingo en la iglesia sobre no colocar el fundamento nuevamente. Y a veces pienso que volvemos al fundamento, que tenemos que ser santos, que tenemos que tal cosa. Y yo creo que ya tenemos que entender eso, ya tenemos que entender la oración, la santidad, la comunión con Dios, y más bien entender el tiempo que estamos viviendo para que nosotros nos levantemos como iglesia. Y de eso se trata este mensaje, ¿de acuerdo? Por eso, una vez más, recalcamos que no podemos rendirnos ante el miedo, no podemos pensar que no vamos a ir adelante, sino que tenemos que seguir fortalecidos en el Señor y entendiendo que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que nos levanta, que Dios es el que nos va a bendecir. Y aunque sí debemos no tener miedo, sí también tenemos que ser muy diligentes en cuanto a las acciones que nos permitan prevenir el virus. Ahora voy a empezar con el virus, porque va a ser como la introducción al mensaje, pero el mensaje no está enfocado única o exclusivamente al virus, sino hoy quiero ampliarlo más. Pero entonces, yo no le tengo miedo al virus, pero sí tengo que tener cuidados con respecto al virus. Y esto ha hecho que nuestra indumentaria cambie, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo con la gripa que tengo, he decidido no salir a la calle. He decidido estarme en mi casa. He decidido no permitir que nadie más venga. He sacado me salí de mi cuarto para dormir en otro cuarto. Y tal vez usted diga, pero son como medidas muy extremas. No, no son extremas. Son medidas de cuidado. Estoy cuidando a mi esposa, estoy cuidando el ambiente, yo solamente me muevo en unos espacios, mi esposa se mueve en otros. Y la idea es que podamos tener ese cuidado, ¿de acuerdo? En este momento. Pero también cambió nuestra indumentaria, ¿verdad? Entonces, qué pena con ustedes, yo predicando hoy en Ruana, preciso miércoles de servicio, pero yo sé que usted me entiende, estoy con la Ruana porque el apartamento en el que estoy es frío, estoy con la tos, y si no tengo algo que me resguarde del frío, seguramente la tos sería más fuerte porque tengo una alergia al frío, entonces necesito colocarme esta Ruana. Pero cuando usted sale a la calle, también ya es obvio que su indumentaria cambió. Entonces, levante su mano, no lo voy a ver, pero levante su mano, todos aquellos que en estos días han salido de su casa cogen las llaves del carro o las llaves de la casa, andan caminando, van llegando al carro o van llegando al paradero del bus, y a la mitad del camino se acuerdan, tapabocas. Y otra vez tienen que volverse para la casa por el tapabocas, porque nos cuesta trabajo entender que ahora hace parte de nuestra vestimenta. Nos cuesta trabajo recordar que ahora toca con el tapabocas, ahora toca con esto. Y resulta que estamos utilizando una serie de elementos. Entonces yo los tengo acá, el tapabocas que lo tenemos para resguardar la nariz, la boca. Entonces también estamos usando los
los guantes. Entonces tenemos los guantes para que cuando salgamos a un banco, un supermercado, entonces no, si vamos a coger dinero para que no nos contaminemos. Estamos usando los pañitos desinfectantes, estamos utilizando el jabón, estamos utilizando el alcohol. Y esta parte tiene que ver con todo lo que estamos haciendo en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros empecemos a establecer, ¿de acuerdo? Entonces estamos teniendo ese tipo de cuidados. Acá le pedí a mi esposa, entonces estamos utilizando, ¿cómo se llama esto? Trajes bio de seguridad, entonces que nos permitan a nosotros estar bien, que nos estén acomodando. Y esto es parte ahora de nuestra indumentaria. Esto es parte ahora de todo lo que tenemos que estar utilizando para cuidarnos, y hace parte de lo que es necesario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que anda por la calle, nadie lo ve, bueno, sí lo distinguimos porque nos lo muestran en las diapositivas de los noticieros. Entonces es una corona, un bichito lleno de puncitos, pero nosotros no lo hemos visto porque es algo invisible. Y entonces está en la superficie, está en el billete que coges, está en la ropa de la persona al que alguien estornudó. Y ahí es donde nosotros debemos seguir adelante, ¿de acuerdo? Me dicen que alguien que se dañó la transmisión, si Alejita me ayuda es Paola Vaquero, si le dicen que salga y vuelva y entre, porque yo estoy viendo acá la transmisión y creo que está bien, ¿de acuerdo? Entonces gracias a Alejita o mi esposa. Entonces nosotros necesitamos seguir adelante en ese caminar en lo que Dios quiere, caminar en lo que Dios ha determinado. Y así como tenemos que tener estos cuidados frente al coronavirus, resulta que el apóstol Pablo, en el mismo texto de Efesios donde dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, él también habló algo que tenía que ver acerca de que nosotros podíamos también cuidarnos con respecto al ambiente espiritual que se estaba viviendo en la época del apóstol, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a desarrollar este tema, y viene mi primer punto, y mi primer punto es el siguiente. Mi primer punto es una indumentaria adecuada. Necesitamos una indumentaria adecuada. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 10, ya leímos ayer que nos decía y desarrollamos ese tema, pero ahora vamos a ver el versículo 11, y el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Y a mí me impacta esto porque el comentario que hice anteriormente, de a cuánto nos ha pasado que salimos y a mitad del camino nos acordamos que no trajimos el tapabocas, y tenemos que regresar otra vez a la casa, ponernos el tapabocas y salir, porque es algo que ahora es necesario, ¿de acuerdo? Y tal vez al principio era porque nos lo exigían, pero tal vez ya en este momento tenemos la conciencia que no es tanto que nos lo exijan, sino que lo necesitamos, que es por el cuidado de las demás personas, pero que también es por el cuidado propio, por el cuidado que nosotros debemos tener. Entonces, en ese sentido, cuando yo empiezo a desarrollar este pensamiento, creo que es lo que mismo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia de Éfeso. Le dijo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese vestidos da un sentido de permanencia, o sea, le está diciendo como que es la vestimenta que tiene que tener el cristiano todo el tiempo. Es como la vestimenta que tiene que tener el cristiano, no solamente un día, no solamente otro día, sino permanentemente. Permanentemente tiene que tener esa vestimenta. ¿De acuerdo? Entonces, así como nosotros estamos entendiendo que hoy en día el tapabocas, los guantes, el alcohol, el traje biológico es necesario, Pablo les decía a ellos que era necesario que ellos estuvieran revestidos siempre de la armadura de Dios. Y entonces acá me lleva a mí a una reflexión muy grande, porque tal vez nosotros tuvimos que experimentar situaciones duras como las que estamos viendo para entender que teníamos que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero al principio nos costaba trabajo. Y tal vez espiritualmente suceda lo mismo.
Tal vez tú eres muy descuidado, yo soy muy descuidado, y salimos todos los días a la calle sin revestirnos de ese poder espiritual. Y como muy ajenos a entender que hay enemigos que se pueden presentar en el ambiente y que nos van a querer atacar, que nos van a querer dominar, que van a querer venir en contra nuestra para no poder ver la gloria y el poder de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dice Pablo que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? Dice, porque hay unas acechanzas, y esas acechanzas son como maquinaciones, ¿de acuerdo? Ahora, en los videos que hacen a veces de caricatura, de caricatura digo, es de animado para entender lo del virus. Entonces muestran cómo el virus se va pasando cuando hay una cadena. Cuando alguien toca a otra persona, cuando no guardamos el distanciamiento social, cuando alguien habla sin el tapabocas, cuando otra persona sale sin el tapabocas. Pero también muestran cómo se corta la cadena cuando hay los elementos de protección. Eso nos lo están mostrando. Ahora, lo mismo sucede acá. Y es entender que hay una maquinación del diablo, que hay una obra del enemigo que se quiere levantar en contra de nosotros, y que nosotros tenemos que estar revestidos. Pero algo que me llama la atención, y yo quisiera que lo entendiéramos, porque para mí esto es un asunto de responsabilidad, y es que las maquinaciones en este momento no son contra la iglesia, sino son contra el mundo entero. O sea, el mundo entero está bajo ataque. El mundo entero está viviendo situaciones difíciles por causa de todo lo que se está viviendo en el ambiente. Y nosotros somos responsables delante de Dios de poder acercarnos a su gracia, de acercarnos a Dios, y de ser aquellos que estamos defendiendo, ¿de acuerdo? Ahora, me impacta porque cuando, así como el coronavirus no está atacando solamente a los cristianos. El coronavirus está atacando a todo el mundo, y todo el mundo tiene que tener ese cuidado. Ahora, la armadura de Dios no la puede usar todo el mundo. O sea, no es un traje que se vende como esto en las tiendas para que la gente lo tenga, sino que ese traje o esa armadura de Dios, lo que habla Pablo, es un traje espiritual que tienen solamente los que conocen el ambiente espiritual. Y los que conocen el ambiente espiritual somos nosotros, que somos sus hijos. Y los que podemos salir protegidos para mirar qué es lo que está sucediendo, cuáles son las maquinaciones, cuáles son las acechanzas del diablo en contra de la sociedad, en contra de lo que estamos viviendo. Y tal vez lo que nosotros hagamos no solamente beneficiará a la iglesia, sino beneficiará a muchas personas, pero beneficiando a las personas, seguramente hará que esas personas puedan reconocer a Cristo. Para mí, este momento que estamos viviendo es el mejor momento, es la mejor oportunidad para tener nuestro tiempo de evangelización. De cómo la gente puede mirar que nosotros hay un corazón solidario, hay un corazón de generosidad, hay un corazón de cuidado, hay un corazón de decir estoy contigo en los momentos difíciles, porque la gente está agradeciendo eso en este momento. Y lo que generamos eso somos nosotros los que tenemos la unción de Dios, pero que también salimos revestidos con el armadura, con el armamento, con la armadura que Dios ha depositado en nuestras vidas, entendiendo que el mundo está bajo ataque. ¿Y quién maquina todo esto? Quien está maquinando todo, y vuelvo a decirle, yo estoy haciendo un paralelo entre el COVID y lo que está pasando a nivel espiritual, y el que maquina todo esto es Satanás, y no podemos descuidar sus maquinaciones. ¿Por qué? Sí, lo voy a hablar en un momento, pero lo quiero repetir, o lo quiero decir acá. El COVID no es un problema aislado. El COVID tiene una connotación espiritual. Pero aunque el COVID tiene una connotación espiritual, no es el único problema que estamos enfrentando. Que tal vez todo el mundo y todos los noticieros y todo lo que estemos viviendo hoy se esté centrando en el COVID. Perdón, no quiere decir que no estén pasando otras cosas en el mundo. Y tenemos que tener cuidado, porque tal vez hay un dicho en Colombia que dice pescar en río revuelto. Y puede ser que estemos tan enfocados en todo lo del COVID que no nos estemos dando cuenta de otro tipo de cosas que están sucediendo en el ambiente espiritual, en el ambiente de lo que nosotros estamos viviendo. Así que acá es donde Dios quiere que nosotros entremos en esa dirección de Dios. Y entonces viene mi segundo punto. Ya hablábamos que el primer punto es que una indumentaria adecuada, pero mi segundo punto es un escenario al que nos debemos enfrentar. Un escenario al que nos debemos enfrentar.
Así como el COVID es algo que nos tocó enfrentarlo. O sea, el COVID no fue algo que tú decidiste, yo me meto en esta pelea o no me meto. No, nos tocó a todos. Porque somos parte de una sociedad, porque somos parte de una comunidad. Y como parte de la comunidad tenemos que pelear juntos o tomar decisiones juntos, ¿de acuerdo? Entonces, los comentarios que a veces vemos, los memes en el Face y todo esto, de las personas que son irresponsables y que no entienden que su irresponsabilidad no solamente los afecta a ellos, sino que está afectando directamente a las personas que están a su alrededor. Primeramente su familia, pero en segundo lugar amigos, compañeros de trabajo y etcétera, de las personas que los pueden estar encontrando. Ahora, cuando yo hablo de la parte espiritual, cuando yo hablo de la parte de lo que Dios quiere, entonces yo también necesito entender que esta parte espiritual, cuando el Señor me habla de que hay una guerra, me involucra directamente. El día que tú dijiste que eres cristiano, ese día entraste en la comunidad llamada iglesia. Y la guerra es una guerra que se libra entre el reino de las tinieblas y la iglesia. Les dije anteriormente, es contra toda la humanidad, porque el enemigo quiere doblegar a toda la humanidad. Pero el único ente que le hace frente es la iglesia. Yo quiero recordar, si me acuerdan Giovanni Di Betta, o si me acuerda Paola, o algunos de los que fueron conmigo, cuando salieron las cartillas de la ministra Gina Parodi, que querían hablar de la ideología de género. Y cómo la iglesia se movilizó al Ministerio de Educación y cómo protestamos. Y en la noche tuvieron que echar hacia atrás esa ordenanza, ¿de acuerdo? Entonces, esas cartillas afectaban a toda la ciudad y a todo el país, porque era un decreto de ministerio, o sea, venía a afectar a todos los departamentos, ciudades y todo. Pero ¿quién se movilizó? La iglesia. ¿A quién benefició? A todo el mundo. Pero la iglesia fue quien hizo frente. Y aquí es donde nos dice que hay un escenario que debemos enfrentar. La iglesia tiene que enfrentar un escenario. Y tú y yo tenemos que entender que somos responsables de asumir ese reto, ese rol que el Señor nos está dando. Y estoy tan convencido de esto, estoy tan convencido de lo que Dios nos está dando. Voy a decir algo y no lo digo como crítica, sino lo digo como observación. Estaba escuchando una prédica que me llegó de alguien que yo conozco y me detuve a escuchar la prédica. Y esa prédica era muy de las cosas que yo he hablado, de bueno, y el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados y tenemos que estar en santidad porque nos vamos con el Señor. Entonces tal vez si tú no me has escuchado vas a pensar, o sea que usted no cree en eso. Entonces espera, si creo en el rapto, si creo en que Cristo viene por segunda vez, sí creo que Cristo quiere que nosotros estemos acá, pero el problema es que mientras que Cristo viene, nosotros tenemos una función que cumplir, tenemos una responsabilidad que cumplir. O sea, en este tiempo de COVID yo no puedo solamente encerrarme en mi casa y decir, Señor, entonces ven pronto y cuando allá se pase lista, mi nombre yo feliz responderé. Y no reconocer todo lo que está sucediendo en el ambiente y cómo está afectando. Yo hay personas que en este momento por las cuales estoy orando, perdón un segundo, y esas personas por las cuales estoy orando no son cristianas. Y no estoy orando para que se vuelvan cristianas, estoy orando para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga restauración. Pero estoy seguro que cuando el milagro suceda, ellos van a querer conocer a Cristo. Y seguramente entonces estaremos siendo de impacto. Y acá es donde yo quiero que tú entiendas. Pero no se limita solamente a eso, sino va mucho, mucho, mucho más allá. Va en un ambiente mucho más fuerte y mucho más, en una dimensión mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablo un escenario que debemos enfrentar, es que ya leímos el versículo 10, leímos el versículo 11 de Efesios 6, y ahora quiero leer el versículo número 12, porque el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Así como nosotros hoy tenemos como humanidad una lucha contra un enemigo invisible que se llama COVID, el pueblo cristiano, wow, espere, Dios, para mí Dios es hermoso cuando me empieza a regalar esto. Y entonces escúchenme,
¿El COVID a quién ataca? No está atacando a la iglesia, está atacando a todo el mundo por igual. Y diferentes personas están luchando la batalla desde la posición que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, honramos, bendecimos y oramos por los médicos, las enfermeras y todo el personal médico que enfrenta a este enemigo en la primera línea. Perdón, son aquellos que están en hospitales, en clínicas, en centros de salud, todos los días exponiendo su vida para ir en contra de esto, ¿de acuerdo? Otros están peleando esta batalla desde la ciencia, buscando una vacuna, haciendo experimentos, buscando cómo desarrollar esa tan anhelada vacuna que todos están esperando. Y digamos que la posición de la iglesia, la forma de lucha de la iglesia, tiene o está directamente relacionada con la oración, con el traer paz, con el traer tranquilidad, aún con ser un factor de apoyo al gobierno, por ejemplo, en cuanto a ayudas humanitarias, en cuanto a socorro, en cuanto a protección, en cuanto a cuidado, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es de la manera como Dios quiere que nosotros avancemos en ese contexto, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos una lucha. Ahora, el COVID-19 no es un problema aislado, pero tampoco es el único problema, fue lo que ya dije anteriormente. Sino que tal vez en este momento estamos tan enfocados en el COVID-19 que no hemos entendido más de lo que hay. Y que cuando el Señor nos dijo que nosotros deberíamos vestirnos de la armadura de Dios, no estaba refiriéndose en nuestro caso al tapabocas, a los guantes, al alcohol, sino se estaba refiriendo directamente a un ambiente espiritual al que teníamos que enfrentar. A un ambiente espiritual en el que teníamos que entrar a saber qué era lo que Dios quería con respecto a lo que nosotros deberíamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo estuve desarrollando los temas de los montes, es porque desde ahí es donde ataca el enemigo. Y usted dirá, pastor, ¿y otra vez lo va a tocar? Y sabe que sí, otra vez lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque creo que la iglesia tiene que despertar. Porque creo que la iglesia tiene que entender lo que está pasando. Porque el único que le hace frente al enemigo es la iglesia. El único que puede, la única entidad, la única comunidad que puede discernir y que puede enfrentar las asechanzas del enemigo es la iglesia. No hay otra entidad. Porque el resto de entidades tal vez están ya, ¿cómo se diría esto? Alineadas con eso que el enemigo quiere hacer. ¿De acuerdo? Y hay cosas que se están moviendo que tú y yo no entendemos, que tú y yo no alcanzamos a dimensionar. Y tal vez no la dimensionamos porque hemos permitido que esas esferas de los montes de lo que hemos hablado nos adormezcan con desánimo, con apatía, con no interés, o de pronto con interés en cosas que no son convenientes. Y entonces le coloco algunos ejemplos. Primero, las noticias, que generan confusión y caos. Entonces resulta que el lunes, creo que fue, me quedé a ver todo el noticiero. Oiga, y fue duro, porque ver el noticiero es como entrar otra vez en el choque. Entonces no estoy diciendo que usted no esté enterado en las noticias, pero a veces las noticias nos las dan de una manera como tan amarillista, que entonces entramos en el caos, entramos en la angustia, entramos en la preocupación, entramos en la desilusión total, no hay nada que hacer, esto de acá nadie nos va a sacar. Y nosotros, bueno, no digo todos, pero yo conozco muchas personas que somos fatalistas, ¿verdad? Y a mí me encanta otra vez la palabra del pastor, y es el equilibrio. Y el equilibrio es darle la debida importancia a las cosas. Entonces, perdónenme las señoras, perdónenme. Yo entiendo que esto que ustedes hacen es porque también tiene que ver con la naturaleza, con la forma como Dios nos creó. Pero yo quiero colocar este ejemplo. Resulta que si yo creo que una vez coloqué este ejemplo, voy con Jairo Bastidas en el carro. Jairo Bastidas está manejando y yo voy hablando por teléfono. Y cuando vamos por un sentido de la carretera, en el sentido contrario sucede un accidente. Una camioneta estrella a un bus. ¡Pum! Y le pega. Y yo voy hablando con alguien. ¿Y qué le cuento yo a la persona? Digo, ¡uy! Lo estrelló. Tal vez es lo que yo digo, lo estrelló. No digo nada más. Pero si tal vez el que va manejando soy yo, y quien va al lado es mi esposa, y pasa la misma cena, y mi esposa está hablando con alguien,
¿cómo le va a contar la noticia? ¡Uy! Y va a exagerar la cosa. Y a veces nosotros estamos en eso, ¿de acuerdo? Entonces no estoy diciendo que no hay una realidad, pero a veces esa realidad la volvemos tan amarilla que entonces nos imaginamos lo peor y entramos en esa confusión y en ese caos. Y el estar en esa confusión y en ese caos hace que nos olvidemos de otras cosas que están sucediendo alrededor. Nos olvidemos de otras cosas que están pasando. Entonces yo necesito entender que las noticias debo filtrarlas, que no todas las noticias son buenas. Y otra vez volvemos a lo mismo, como iglesia no deberíamos estar retuiteando todo lo que nos mandan, todo lo que nos dicen. Hay muchas cosas que a usted le mandan y que son mentira, que no son verdad, que son solamente montajes de gente que quiere generar el caos. Y usted tiene que estar con los pies muy en la tierra. Cuando hablamos de la parte de la política, entonces resulta que supuestamente, entre comillas, lo que están promoviendo es el que tengamos la libertad y que tengamos equidad y que tengamos un bienestar de vida los políticos. Pero resulta que los políticos que tenemos lo que están generando es divisiones. Y aún dentro de las iglesias muchas veces nos dividimos. Porque entonces los jóvenes piensan de una manera, los adultos piensan de otra, en la casa se pelean. Y tal vez hay situaciones donde en tu casa, a la hora del almuerzo, por ejemplo, se puede hablar de fútbol, se puede hablar de educación, se puede hablar del reinado de belleza, si se quiere, se puede hablar del culto del domingo. Uy, pero hablar de política no es un tema que se pueda tocar, porque fractura, porque hiere, porque nos divide. Y entonces la pregunta ahí es, ¿realmente estamos nosotros entendiendo cómo Dios quiere que se gobierne? Y en ese sentido nosotros ya deberíamos entender a esta altura del partido que como cristianos no deberíamos tener una afiliación política, sino deberíamos pensar en principios para pensar en un gobernante. Y esto es muy importante, lo que estoy diciendo es sumamente importante, porque tiene que ver con entrar en ese campo de batalla, porque tiene que ver con entrar en ese tiempo de guerra. Entonces no faltará la persona que diga, ay pastor, usted ya empezó a hablar de política, se puso aburrido, esto voy a apagar. No, espérame, no apagues, por favor. Y quiero hablarte seriamente. Por esa actitud es que estamos como estamos. Porque a ti no te importa, porque a ti no te interesa, porque todos son lo mismo. Pero ¿sabes por qué todos son lo mismo? Porque nunca tomamos acción. Porque como estamos esperando que Cristo venga y nos lleve al cielo, hemos permitido que el enemigo gane ventaja. Y hemos hecho de personas que no tienen el temor de Dios nuestros íconos en cuanto a pensamientos o en cuanto a filosofías. Y olvidamos que la palabra, y tendríamos que volver a lo que hablábamos cuando estuvimos charlando de la reforma y cómo la reforma cambió el contexto de la política en los países que adoptaron la reforma como su forma de gobierno, porque es bien importante. Pero como nosotros solamente estamos esperando que Cristo venga y nos lleve al cielo. Cuando hablamos de economía, que es otro campo de acción, entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo con la economía? Resulta que tal vez muchas personas que están queriendo recibir un préstamo, recibir un auxilio, recibir una ayuda para poder oxigenar sus negocios, para poder sacarlos a flote, no están obteniendo nada por algo muy sencillo. Porque un banco no está pensando en arriesgar su capital. Porque un banco no tiene el sentido solidario que puede tener una institución que sea diferente. ¿De acuerdo? Porque su negocio es trabajar con el dinero de los demás. Su negocio es ganar plata por tenerlo. Y seguramente ellos quieren siempre estar seguros. ¿De acuerdo? Entonces miramos la equidad y tiene que ver con el gobierno. Tiene que ver con políticas de gobierno, porque ¿quién elige a los políticos o quiénes colocan los dineros para que los políticos sean elegidos? Bueno, los emporios económicos. Y en el año, bueno, no recuerdo cuántos años, pero hubo un momento donde los bancos tuvieron una crisis económica, donde estaban en quiebra. ¿Qué hizo el gobierno? Nos sacó un decreto para que nosotros pudiéramos financiar a los bancos, que supuestamente era por un año, después por 2 años, después se quedó y aún seguimos con ese decreto. Y resulta que tú dices, no, es que por eso no me gusta la política. Bueno, pero es que no te estoy preguntando si te gusta la política, sino estoy diciendo que esa clase de arbitrariedades ocurren porque no hay alguien que se levante, porque no hay una iglesia que esté dispuesta a estar allí. Y ese es nuestro campo de batalla. Cuando hablamos del sistema educativo,
Resulta que es triste pensarlo, porque nuestro sistema educativo, en lugar de formar a nuestros jóvenes, está permitiendo que nuestros jóvenes se enajenen. Y entonces de pronto son muy pocos los que tienen interés por la política, por lo que está sucediendo. Pero hay muchos que les da pereza. Ay, no, qué pereza. Y es mejor sacar el 3 y es mejor sacar adelante y qué sé yo, sacar una carrera técnica y un día hacer un trabajo de X y sobrevivir. Pero nunca estamos aspirando a llevar el reino de Dios a una verdadera esfera. Y todo esto que estoy hablando es como el COVID, son cosas allá invisibles que nos vienen carcomiendo, que nos vienen anulando, que nos vienen dañando, ¿de acuerdo? Y en donde nosotros debemos establecer un criterio como iglesia, ¿de acuerdo? Las familias están siendo atacadas. Y tal vez hemos hablado de esto, y es como le están dando tanto énfasis a la parte del COVID, de las muertes que llevan por el COVID. Pero ¿cuántas veces has visto una movilización igual o los noticieros hablando de los millones y millones de asesinatos que ha habido por abortos? Que han visto porque simplemente son los derechos. Y sabe que a mí me parece que somos, perdóname la expresión fea, pero somos idiotas útiles de un sistema. Porque entonces las personas de ideología de género levantan sus banderas reclamando sus derechos. Y las mujeres levantan sus banderas reclamando sus derechos. Y las personas que trabajan en movimientos feministas levantan sus banderas exigiendo sus derechos. Pero es muy difícil encontrar a alguien que quiera asumir sus deberes. Que quiera realmente entender que hay un contexto, que hay una palabra, que la Biblia nos enseñó, que que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el sexo es algo hermoso y algo lícito delante de Dios, pero en el contexto del matrimonio. Pero que aún en el contexto del matrimonio, el sexo tiene ciertas limitaciones que hacen que el hombre respete a la mujer y que la mujer respete al hombre. Y que en ese contexto va a haber una bendición especial. Y ese es el contexto de familia. El estar por fuera de esto genera suicidio. Y yo recuerdo lo que pasó. Soy malo para las fechas. Pero sé que todos recuerdan del muchacho que se declaró homosexual y se mató en el Titán. Y recuerdo que la rectora, creo que fue de ese colegio, se metió en líos, porque supuestamente le violentaron sus derechos. Y resulta que no fue allá donde le violentaron sus derechos. ¿Sabe cuándo le violentaron sus derechos? Cuando le dijeron que era normal que él se sintiera siendo lo que no era. Porque tal vez si yo mañana vengo y ahora voy a colocar un ejemplo hipotético, no es una iglesia cristiana, es un ambiente diferente. Y si yo mañana viniera y dijera, es que yo soy la reencarnación del Mahatma Gandhi, seguramente usted diría, uy, este pastor se chifló, ya se volvió loco, ahora sí lo perdimos. Pero resulta que el mundo, si yo le dijera que ahora yo me siento como una mujer, ahí hay que respetarlo, ¿sí me entiende? Entonces tenemos un discurso muy de doble moral y no entendemos que todos son cosas del enemigo y ese es nuestro campo de batalla. En la religión entonces hemos pensado solamente en que nos vamos para el cielo o solamente hemos pensado en nuestra prosperidad, en que Dios nos bendiga, en que Dios nos haga ricos, en que Dios nos multiplique. Pero hemos olvidado que como religión fuimos llamados a ir y ganar el mundo. Fuimos llamados a ir a predicar el evangelio, a ir a llevar la palabra a todos aquellos que necesitan conocer esta palabra y entender que el evangelio realmente cambia y transforma vidas. Y que es nuestro tiempo y que es nuestro escenario en el que tenemos que trabajar. Y por último terminaría con el entretenimiento. Y cuando hablamos del entretenimiento, entonces resulta que las redes sociales, los programas de televisión, los seriales, nos presentan iconos superficiales y vacíos para nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes están viviendo en cosas tontas y no están mirando lo que realmente está sucediendo. Y entonces estamos tan pendientes de la moda y si salió del closet, si no salió del closet, si se besaron, si no se besaron, si subieron, si se bajaron, si se pintaron el pelo de verde o se lo pintaron de amarillo, y ponemos tanto énfasis en eso y en las cosas que sí deberíamos estar realmente metidos, estamos totalmente desfasados. Porque parece que eso no fuera con nosotros, parece que eso no fuera importante, parece que no tuviera una significancia. Y acá
mi reto es a que nosotros realmente entendamos el poder, no el poder, sino la responsabilidad que tiene la iglesia en este aspecto. Porque el texto de Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y obviamente nosotros podríamos identificar hombres, personajes que están detrás de todo esto. Pero en el fondo, aunque identificamos personas de carne y hueso que pueden estar detrás de todo esto, hay algo real y es el enemigo. Y vuelvo a repetir algo que dije que lo asimilé con el COVID. Esto que acabo de hablar no solamente afecta a la iglesia, afecta a la humanidad entera, porque quiere someter a la humanidad entera, quiere doblegar a la humanidad entera. Pero el asunto es que no es la humanidad la que va a pelear esa batalla, solamente es la iglesia la que tiene el poder. Solamente eres tú, soy yo que tenemos el poder, la unción del Espíritu Santo. Somos nosotros que hemos sido capacitados para vestirnos de la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo y para poder levantarnos en lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Y esto me lleva al tercer punto de mi prédica. Y definitivamente es nuestro tiempo. O sea, yo creo que tenemos una oportunidad de oro. Y yo estoy totalmente desafiado con esto. Estoy desafiado con los jóvenes, estoy desafiado con los hombres, estoy desafiado con las mujeres, estoy desafiado con los matrimonios. Estoy desafiado con cada uno de los que estamos en este lugar, porque a veces pareciera que no entendiéramos la trascendencia de lo que está pasando. A veces pensamos que solamente es el COVID, nos lamentamos por el COVID, y no entendemos que hay un montón de cosas, porque todo esto que les estoy hablando sigue moviéndose en la agenda mundial, sigue moviéndose en el ambiente. Y nosotros como que somos borreguitos que no entendemos y no lo miramos. Y entonces ¿dónde viene el poder de lo que Dios nos ha dado? El discernimiento. Y entonces es definitivamente nuestro tiempo, porque Pablo en el versículo 13 de Efesios 6 dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Vuelve a repetir el texto: tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo quiere Dios que esté la iglesia? La iglesia debe estar firme. La iglesia debe sostenerse. La iglesia debe estar a la vanguardia. A mí me encanta escuchar cómo muchas de ustedes, de las personas que me están escuchando en este momento, me llaman y me cuentan las cosas sobrenaturales que Dios está haciendo. Y tal vez yo sé que muchas de las personas con las que he hablado tendrían para contarme milagros como Dios me ha dado provisión económica, Dios me trajo del mercado, Dios tal cosa. Pero no me están hablando de eso, me están hablando de cómo están entendiendo a Dios de una manera diferente, cómo su perspectiva se ha abierto, cómo han entendido diferente las cosas y cómo están viendo la gloria y la bendición de Dios. Así que en ese sentido, espero que me estén viendo, porque yo me salí, perdón un segundito, miro acá. Si alguien me dice si estamos transmitiendo, sería para mí una gran bendición. Entonces, acá listo, perfecto, ya sé que estamos acá conectados. Entonces, en ese sentido, una vez más debemos vestirnos con ese vestido, ¿de acuerdo? Entonces, así como hoy en día es necesario tu tapabocas, es necesario tus guantes, es necesario el alcohol, es necesario todo lo que tú estás utilizando, así como en este momento es necesario todo eso. También es necesario entender que espiritualmente hablando, nosotros necesitamos tener la armadura de Dios todos los días, todo el tiempo, para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Querido varón que me escuchas, tú como sacerdote de tu casa, debes estar cubriendo tu casa, cubriendo tu esposa, cubriendo tus hijos. Si mamita tú estás sola, debes cubrir a tus hijos, debes levantarlos, fortalecerlos, bendecirlos. Y debemos estar en la comunión y en la intimidad con Dios. Nuestra función es resistir, pero resistir es como hacer frente. Resistir, yo no sé cuántos han visto 300, pero en la película 300 algo que me impactaba es que ese ejército era tan compacto que cuando ellos iban a la batalla, ellos tenían una manera de ubicarse militarmente estratégica, donde ellos colocaban los escudos al frente, y los escudos formaban como una muralla, y el cuerpo de cada uno de ellos individual, pero unido en un solo contexto, hacía que ellos hicieran que el enemigo retrocediera.
¿Qué estaban haciendo ellos allí? Resistiendo, resistiendo, resistiendo. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia el día que pasaron lo de las cartillas? La iglesia fue y resistió, resistió, resistió. Y eso es lo que deberíamos hacer. Resistirnos a permitir que el enemigo siga avanzando. Pero nos resistimos cuando entramos en la comunión con Dios, cuando valoramos lo que Dios nos da. Cuando dejamos de ser una sociedad cómoda, una sociedad indiferente. Y bueno, y cuando hablo de sociedad estoy hablando a nivel general. Entonces cuando hablamos de ser una iglesia no cómoda, una iglesia que no es indiferente y una iglesia que camina en la dirección de Dios. Me emociono en hablar y entonces cuando se me entra el aire, entonces me toca hablar suavecito. Entonces nuestra función es resistir. Pero la resistencia desenmascara. Yo recuerdo, vuelvo a leer las cartillas. Bueno, primero recuerdo a mi Paulita, porque la entrevistaron de Revista Semana. Ay, me sentí tan feliz, recuerdo, la tengo la imagen acá viva, con la vehemencia con la que le da una declaración a una periodista de Semana, creo que era. Pero también otra imagen que me quedó grabada fue en la noche, las noticias, cuando el presidente Santos se paró frente a todo el país a decir que no, que era puro cuento, según él era cuento. Pero recuerdo la cara de Gina Parodi, era una cara totalmente descompuesta. O sea, ¿qué pasó? No lo logramos. Pero no lo lograron, ¿por qué? Porque hubo una iglesia que hubo resistencia. Y obviamente hubo oración, hubo intercesión, hubo todo esto, pero también hubo movilización. Salimos a hablarlo. Si no hubiera pasado eso ese día, tal vez hace 2, 3 años, no recuerdo cuánto fue eso, nuestros niños hoy tendrían en los colegios enseñanzas desde niños donde les dirían que no son niños ni son niñas, sino son lo que se quieran sentir. Y que si un día se quieren los niños vestir con falda y las niñas quieren vestirse con pantalón, pueden hacerlo. Porque a tal punto de degradación hemos llegado. Porque el mundo nos quiere hacer ver algo que es antinatural, como si fuera natural. A ese punto hemos llegado. Pero la iglesia tiene que generar un ambiente diferente. Tiene que generar un ambiente de bendición. Y esa es la unidad de la iglesia. Lo que va a pasar este viernes, esto no tiene precedentes. Toda la iglesia de Bogotá. Y si llegamos al 6 de agosto y toda la iglesia de Colombia. Y si un día llegáramos y toda la iglesia del mundo se uniera. ¿Sabes? Si todos los cristianos pudiéramos tener un verdadero candidato y todos votáramos, podríamos tener un presidente. Podríamos cambiar un sistema educativo. Podríamos tener mejores sistemas de salud, mejores sistemas deportivos. Podríamos glorificar al Señor. Podríamos levantar el nombre de Cristo libremente. Pero esos pequeños reinos y esas pequeñas cosas en las que nos apartamos no nos permite alcanzar esa bendición. Y acá es donde Dios quiere que nosotros entendamos el momento histórico que estamos viviendo. Mi querida iglesia, este es un momento histórico y tú y yo estamos comprometidos con este momento histórico. Y acá termino con esto para decirle, yo no quiero que olvidemos lo que Cristo le dijo a la iglesia. Porque Cristo lo que le dijo a la iglesia cuando estaba empezando a colocar sus fundamentos, recuerdan que estamos hablando de fundamentos, fue lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, en el contexto de la sal, quiero decirle que en el momento, en que Jesús lo habló, la sal no era como hoy en día un aditamento de sazón para la comida. En esa época no había Electrolux, no había Whirlpool, no había Ava, Acep. Y resulta que la carne perecedera, la comida perecedera, se mantenía con salmuera, que era la manera de evitar la corrupción. Y eso es la iglesia. La iglesia evita la corrupción. ¿Sabes por qué Dios nos sacó de los templos?
Porque Dios nos sacó de los aleros. Porque en los aleros nos veíamos muy hermosos, pero no teníamos ninguna autoridad. Pero ahora Dios quiere que salgamos del salero y que realmente seamos la iglesia, que podamos llevar el evangelio, que podamos hablar la palabra, que podamos marcar la diferencia, que podamos ser personas transparentes, que manejemos la vida de una manera diferente. Ahora, tú podrás estar diciendo, no, pero en Colombia eso es imposible. Te pregunto por qué. ¿Por qué es imposible? ¿Porque tú no lo crees? ¿Porque miras solamente la historia? ¿Porque miras que esta nación es una nación con más de 50 años de guerra, de guerrillas, de paramilitares, de narcotráfico, de corrupción? ¿Sabes qué me dice a mí la palabra? Que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen algo. Y Colombia puede levantarse como una luz. Pero ¿sabes qué necesita Dios? Solamente necesita que personas como tú y yo le creamos. Que personas como tú y yo, jóvenes, niños, adolescentes, ancianos, matrimonios, podamos creer que hay algo diferente. Que dejemos de ser parte de... Yo ayer decía en la prédica que hay dos realidades. La realidad natural, que es la que tú ves y te puede llenar de pánico, o la realidad sobrenatural en donde tú ves la gloria de Dios. Y te preguntaba, ¿cuál realidad quieres tú? Y hoy yo no te pregunto, hoy yo más bien te invito a que tú utilices la realidad sobrenatural. Que tú creas que Dios tiene algo especial para levantarte, para fortalecerte y para bendecirte. Así que como nos protegemos contra el COVID-19, con los instrumentos adecuados para pelear esta batalla, así como tenemos que no dejarnos ganar del miedo, pero sí tenemos que ser precavidos con el tapabocas, con el distanciamiento, con el lavado de manos y con todo lo que hemos hablado. También hay una pelea espiritual que tenemos que librar. Dios nos ha dado un armamento, Dios nos ha dado una armadura y nosotros necesitamos ir adelante con esa armadura. Así que hoy yo te invito a que tú te levantes con poder. Es mi desafío. Es mi desafío a que caminemos en la gracia y en la bendición de Dios y que podamos ver la gloria de Dios. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y para mí es una alegría saber que usted está escuchando al otro lado. Y en un momento me gustaría escuchar sus comentarios. Pero antes de escuchar sus comentarios quisiera que dejara por un momento su celular a un lado o su tablet y que inclinara su rostro y vamos a hacer varias oraciones. Pues una oración completa, pero vamos a orar por esta prédica, pero también vamos a orar por aquellas personas que necesitan en este momento nuestra oración y que están necesitando ser levantados en la fortaleza de Dios. Así que por favor, inclina tu rostro en este momento y adora al Rey. Padre del cielo, en esta noche, Señor, me presento delante de ti con toda la iglesia que está conectada en este momento. Y con todos aquellos que se conectarán posteriormente, Señor, para recibir esta palabra, Señor, y ser desafiados, ser retados, Señor, en lo que tú nos quieres dar. Padre, he predicado tu palabra como tú me la has dado, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra. Y que sea una tierra, Señor, que germine y que dé fruto. Señor, me duele Colombia. Y me duele el mundo. Y me duele saber cómo el mundo, Señor, cada vez quiere hacerte a un lado, Señor. Enseñándonos como algo natural lo que es contra naturaleza. Y levantando políticas de muerte, de división, de separación y de dolor. Pero me duele más, Señor, cuando como iglesia somos indiferentes y somos indolentes a lo que sucede. Porque solamente hay una sal y solamente hay una luz y somos nosotros la iglesia. Así que yo te pido, Jesús, que tú nos permitas hoy entender, Señor, que necesitamos tener una indumentaria adecuada, Señor. Revestirnos, Señor, con esa armadura que tú nos has entregado, para poder hacer frente a todo lo que el enemigo quiere traer como acechanza. Hay fuerzas invisibles que se mueven, Señor, y que no solamente están en Colombia o en los Estados Unidos o en Ecuador o en otros países, Señor, sino que se mueven a nivel mundial, Dios, para sacarte a ti de la ecuación.
para pensar que somos una comunidad de hombres y mujeres sin Dios y sin ley. Pero nada más alejado de la realidad, Señor. Somos tu creación. Somos tus hijos y tú pagaste un precio en la cruz del Calvario. Y hoy necesitamos, Señor, asumir esa responsabilidad y entender el lugar que ocupamos, Dios. Permítenos entender que hay un escenario que debemos enfrentar, Dios. No permitas que sigamos siendo displicentes, que tengamos temas vedados para nosotros porque simplemente no nos interesan o no nos importan. Y tal vez después estemos criticando y quejándonos porque no estamos de acuerdo con lo que se hace o lo que se dice, cuando ni siquiera, Señor, participamos. Hoy yo te pido, Dios, que tu iglesia cambie. Hoy yo te pido que entendamos que la actividad cristiana, la responsabilidad cristiana, es entender, Señor, que es establecer tu reino en la tierra, con equidad, con justicia, desde cómo manejas tu empleo, tu negocio, tu trabajo, cómo diriges tu familia, cómo vives, cómo presentas a Cristo, no a través de tus palabras, sino a través de tus hechos, y cómo defiendes el Evangelio de Cristo en el escenario donde Dios te ha colocado. Este es nuestro tiempo, Dios. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde tú quieres que nosotros entremos en una dimensión diferente. Y hoy, Señor, nos consagramos a ti, a vivir de esa manera y a caminar de esa manera. Hoy bendigo, Señor, a cada persona que está conectada en este momento. Y yo te pido que desde el más niño hasta el más anciano, todos podamos entender esta palabra. Y entendamos que es con cada uno de nosotros. No podemos ser indiferentes, no podemos ser irreverentes, Señor, sino que tenemos que asumir la responsabilidad que Cristo nos da. Yo bendigo tu empresa, bendigo tu trabajo, bendigo tu casa, bendigo tu alacena, bendigo tu salud, bendigo todo lo que hay en tu vida. Declaro que Dios guardará, que Dios cuidará, pero por favor no te conformes solamente con la bendición de Dios sobre tu casa. Porque si tú te quedas con la bendición de Dios sobre tu casa, pero no entiendes lo que pasa fuera de tu casa, un día lo que pase afuera de tu casa te tocará a ti también y se irá esa bendición y tendrás que llorar. Y te preguntarás, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no me guardaste, Dios? Y Dios te responderá, no es que yo no te haya guardado, fue que tú no hiciste la tarea que te mandé a hacer. Dios nos ha colocado una misión, Dios nos ha colocado algo que debemos hacer y en este momento nos levantamos en ese poder y en esa autoridad. Hoy te adoramos, Cristo, hoy te bendecimos. Hoy, Señor, colocamos las personas que están delicadas de salud, confiando, Señor, en tu obra perfecta y en que tú sanarás y restaurarás conforme a tus riquezas en gloria. Coloco la vida de Wilmar Pineda delante tuyo, Señor, y declaro palabra de sanidad sobre él, sobre su esposa, sobre sus hijos. Declaro, Señor, que sobre este hogar viene la cobertura, la bendición, la gracia tuya, Señor. Y que tú lo levantarás en el poder y la autoridad tuya. Para que él pueda reconocer, Señor, que fuiste tú, Señor, quien obró en su vida, Señor. Quien obró ese milagro, Padre, y quien lo levantó con el poder y con la autoridad que viene de ti, Señor. Oro por César Quesada, Dios, y lo coloco delante de tu presencia pidiendo, Dios, que venga la sanidad y la restauración sobre su cuerpo. Y que él también pueda entender, Señor, el llamado que tú le haces, Dios. Y cómo, Padre, tú le permitirás ver que eres tú, Señor. Y tal vez en este tiempo de quietud estarás hablando a su corazón con respecto, Señor, a lo que él necesite escuchar de ti. Padre, bendigo a Fernando Suavita. Lo coloco delante tuyo, Señor. Coloco su vida, coloco su esposa, coloco sus hijas, Dios. Declaro, Padre, que viene una sanidad total, absoluta, sobre su cuerpo y sobre cada miembro de su familia, su mamá también. Y que él reconocerá que tú realmente eres Dios. Que tú cambies, que tú transformas, que tú bendices, Dios. Colocamos la vida de Miguel Páez y te pedimos, Dios, que tú fortalezcas sus pulmones, que tú lo levantes, que tú lo bendigas, que tú, Señor, seas obrando sobre su vida en el poder, en la gracia, en la bendición que viene de ti, Señor.
Coloco mi vida, la vida de mi esposa, coloco mi casa, Dios. Te pedimos, Dios, la sanidad, la restauración. Te pedimos perdón por las imprudencias, por haberme tomado hoy ese yogur frío, Dios. Pero sabemos que tú, Señor, nos perdonas y que tú nos levantas y que tú nos restauras. Gracias, Dios, por tu sanidad. Coloco la vida de Santiago, coloco la vida de Luz y Huesa, coloco la vida de todas las personas que están con malestar de gripa, con enfermedad, Dios, para que tú sanes, para que tú restaures, allí donde tú estás. Envío esa palabra de sanidad, esa palabra de fortaleza, esa palabra de bendición, Dios, donde tú nos levantarás en la gracia tuya. Bendigo a todos los que estén enfermos o estén afligidos o estén cansados o abatidos, Dios. Y declaro que eres tú, Señor, quien nos levanta en el poder, en la gracia y en la bendición que viene de ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede, ahí donde está, levanten un aplauso al Señor. Glorificamos el nombre del Señor, lo alabamos. Y bueno, qué privilegio estar con ustedes en esta noche y poder compartir este tiempo. Solamente me queda algo, decirle que sus comentarios para nosotros son muy importantes, así que todo lo que ustedes nos digan yo lo voy a estar leyendo más adelante, muy atento y escuchando o leyendo todo lo que usted nos diga. No olvide, quiero bendecir a todos los que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Gracias porque en este tiempo de crisis ustedes nos ayudan a seguir sosteniendo. Es muy duro saber de pastores que han tenido que entregar sus lugares, que tal vez cuando ya nos den la autorización de abrir los templos no van a tener que abrir porque tuvieron que entregar. Así que bendigo su corazón, bendigo su vida. Siga siendo fiel, Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir. Gracias por su lealtad y ora al Señor para que multiplique cada día. Pero si tú no has podido diezmar, ofrendar, tranquilo, Dios te bendecirá, Dios te guardará y estamos también para ayudarte, estamos también para bendecirte. Obviamente por esta gripa pues estoy como quieto, no he podido llevar mercados, pero tan pronto me alivie, quiero decirles que vamos a cuadrar o cuadro con Paulita para mirar cómo podemos hacer la repartición, porque sé que hay personas que están pasando necesidad y queremos estar muy de la mano. Mañana 8:30 de la noche, no se pierda este tiempo especial, este tiempo de bendición. Sé que va a ser un tiempo muy, muy, muy especial, así que les invito a que podamos estar en este tiempo. Y el viernes para mí es un sueño, es una alegría. Yo quiero decirle que realmente mi corazón salta de emoción de saber que vamos a estar todos reunidos, y ustedes que están en Estados Unidos, en Australia, ustedes que están en Ecuador, en Argentina, van a poder ser parte de este tiempo, van a poder ser parte de esta gran velada. Así que el viernes, recuerdo a los líderes de grupos que tenemos el viernes, a Héctor y a Nancy, al pastor y a la pastora, a Olguita y a Jairito y Paola, que el viernes tengamos una reunión muy, muy flash, 7 de la noche en punto. Los que empezamos a las 7 empecemos y que terminemos por ahí faltando un cuarto para las 8, cosa que podamos ya ubicarnos en familias para recibir esta velada, y va a ser de 8 de la noche a 12 de la noche, y sé que va a ser un tiempo de gran bendición. Así que los bendigo, los amo. No se imaginan la alegría que me da a mí de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Gracias por cada uno de sus comentarios. Los voy a leer en un momento, pero espero que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y que cada día sea su gracia, su amor y su bendición. Los amamos junto con mi esposa con todo nuestro corazón y deseamos que tengan una feliz noche en el Señor. Que mañana ya todos los que estamos enfermitos nos levantemos mucho mejor y podamos seguir adelante para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Feliz noche para todos y que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta mañana.